Gracias al Señor por este tiempito que nos permite estar juntos y para empezar con esta exposición bíblica de esta tarde, déjenme mencionarles un poquito de algo que posiblemente ustedes conocen mejor que yo y es acerca de los juicios de Nuremberg. Si de pronto han escuchado algo de eso y si no, pues les cuento un poco. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos, bueno, yo no estaba vivo en ese entonces, pero la humanidad empezó a enterarse de todas las atrocidades que los alemanes en ese caso y en ese contexto, el nazismo había, digamos, hecho o ejecutado, especialmente contra los judíos, pero también contra los polacos, contra los gitanos, contra otras personas, pero empezamos a escuchar y a enterarnos de algunos de esos dramas. Salieron sobrevivientes y empezaron a relatar lo que ellos habían vivido en algunos de los campos de concentración. Tal vez inclusive aquí hay algunos que han visitado ese tipo de lugares, campos de concentración. Y después de que se termina esa Segunda Guerra Mundial, algunos de los líderes más importantes del gobierno alemán en ese momento, eh, pues son arrestados y ustedes se imaginarán cómo estaban las pasiones en ese momento. Estaban a flor de piel y con enormes deseos de que se ejecutara rápido la muerte, la sentencia de aquellos hombres, especialmente que habían cometido los delitos de los que se les señalaba. Todos querían, o algunos por lo menos querían que, pues, que de una vez hubiera muerte, ¿no? Pero justamente los juicios de Nuremberg se presentan como uno de los casos más bellos en nuestra historia reciente de justicia, de aplicación de la justicia. Porque ustedes se imaginarán, como lo acabo de decir, hay deseos tremendos de que se ejecute ya y no haya otra sentencia diferente a la muerte, ya mismo. Pero se toman eh, todo el tiempo y el trabajo para hacer que justamente sea de manera correcta aplicada la justicia, aún contra esas personas que habían cometido esa cantidad de delitos contra, contra la humanidad. Y recuerden, aquí les menciono algunas de las cosas que aparecían justamente en esos juicios y por los que se le acusaba, por la persecución de minorías, por los experimentos humanos, por los campos de concentración, por las ejecuciones masivas, por las invasiones ilegales y destrucción de países enteros. Bien, era muy lindo escuchar que uno de los fiscales, estos juicios fueron también en Alemania, para que tengan ese dato, y uno de los fiscales era muy lindo lo que él decía porque él expresaba a las personas en general que decían, no, hagamos esto más aceleradamente, más rápido y ejecutemos la sentencia. Y él decía, no, no, amigos, no podemos hacer eso porque para poder que la justicia siga siendo justicia, entonces debemos hacer todo lo que la justicia requiere que se haga para que nuestras sentencias y lo que decidamos hacer pues sea aplicado de manera apropiada, de manera correcta. Bueno, ahí están los juicios de Nuremberg, uno de los grandes ejemplos de nuestra historia reciente acerca de justicia, de una justicia aplicada con belleza. Bien, hermanos, pues la verdad que en esta tarde y particularmente con el profeta del que vamos a hablar esta tarde, como él mismo lo dice, que corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo, que la verdad, según lo que podemos ver en las noticias y redes sociales y lo demás, está bastante necesitado de ella. Que corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Vamos a orar al Señor, hermanos. Oremos al Señor
nos preparamos para la lectura y la exposición esta tarde. Padre precioso, pensar en Medellín solamente en nuestra ciudad ya resulta de tanto dolor, de tanta tristeza, en relación a la justicia y al juicio, Señor. Pero te agradecemos hoy, Señor, a ti, por tu palabra, que a todos, Señor, nos llama al autoexamen, pero que nos llama no solamente al autoexamen, sino también a la súplica, al anhelo ferviente por algo mejor de lo que hoy vivimos. Señor, que por nuestras calles, las calles de nuestros barrios, corra, Señor, el juicio, la justicia. Así como cuando nuestro río Medellín se crece, Señor, que asimismo la justicia y la belleza de ella, Señor, recorra cada rincón de nuestra tierra. Y danos la gracia, Señor, de que nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, podamos anhelarla, desearla, vivirla. Padre precioso, que así sea, Señor. Te damos gracias y esperamos en ti para este rato que tendremos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esperemos que haya voz hasta el final, por la gracia del Señor. Antes de, ojalá tengas una Biblia en tu mano, porque ustedes saben que nosotros somos muy colaboradores acá y les voy a pedir mucho hoy que vamos a leer algunas porciones del profeta Amós. Vayan allá, Amós, exactamente. Y antes de ir leyendo algunas partes de esta profecía, voy a hacerles una pequeña contextualización. Cristian, ¿puedes bajarle un poquito mejor? Sí se puede. No, tranquilo, no hay problema. Está grave la cosa, listo. Yo siento que estoy hablando muy duro. ¿Ustedes están escuchándome muy duro? No, ok, bien. Bueno, entonces, antes de ir leyendo algunas porciones, permítanme hacerles una pequeña contextualización. Nosotros hace 8 días que estuvimos leyendo y estudiando al profeta Oseas, mencionamos que parte del ministerio del profeta Oseas se desarrolla en el reinado de Jeroboam II. Recuerden, este rey es un rey que se destaca en la historia por ser un buen líder militar. Es decir, él le trae importantes victorias a la nación. Y con esas victorias, la expansión de la tierra, pero también la prosperidad para todos, ¿no? Todos la quieren. Así que entonces el reino del norte, particularmente en este caso, empieza a florecer económicamente y entonces hay gran prosperidad económica. En ese momento en el que está profetizando Oseas, el culto a Dios parece ir bien. Recuerden, Oseas, como lo vimos hace 8 días, el culto parece bien, todo está como muy lindo. Sin embargo, con el enriquecimiento de la nación también abundó la opresión del pobre, la falsa piedad, el aplastamiento de la justicia. Aunque el Señor ya había puesto en marcha, se había puesto en marcha al enviar al profeta Oseas para hacer notar la infidelidad del pueblo, ahora decide enviar a un profeta más para esa generación, el profeta Amós. Entonces tienes que tratar de imaginártelo también ahí en un contexto parecido o el mismo de Oseas. Bien, yo voy a tratar de moverme en esta tarde por 3 ideas que son muy sencillas. Gracias, Cristian. Qué bien. Qué bueno, hermano. 3 ideas sencillas que espero nos ayuden a abarcar los 9 capítulos de Amós. Vamos a ver cómo nos va. Lo primero que vamos a compartir de manera muy sencilla es: la justicia también es para mí. Esa es la primera idea. La segunda idea es: examinemos nuestra participación en la injusticia.
Segunda idea. Tercera idea. Es inevitable. Dios traerá justicia sobre toda la tierra. Bueno, arranquemos pues por la primera idea. La justicia también es para mí. Capítulo 1 y capítulo 2. Ahí es donde se centra una de las divisiones importantes de este profeta. Capítulo 1 y capítulo 2. Por favor, vayan ahí, Amós capítulo 1. Y ustedes van a darse cuenta cómo el profeta Amós inicia con una serie de poemas que describen el estado de maldad e injusticia internacional de sus días. Y eso es bastante interesante. Ahora espero que notemos por qué. Miren, por ejemplo, cómo en primer lugar nos habla del caso de Damasco, que es una ciudad muy importante de Siria. Miren ahí, por favor, capítulos 1, versículos 3 y leamos hasta el 5. Dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Abén, y al que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. En primer lugar, aborda Damasco. Noten, queridos hermanos, que el juicio no es solo una advertencia, no se le está diciendo algo al pueblo que deberían evitar, más bien aquí se les presenta como un hecho que es irrevocable. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué es tan irrevocable? ¿Por qué así, ese carácter? El profeta mismo nos dice, ¿qué fue lo que hizo Damasco? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿En inglés o en español? Igual, a veces es difícil entenderlo hasta en español. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Damasco? Que se señala acá. Trillaron a Galaad, exactamente, gracias. Trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y cuando tú pues te pones a pensar un poco, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hizo Damasco pues como para que el Señor sea como tan fuerte y tan estricto en su juicio? Este trillo parece todavía en la actualidad un instrumento agrícola para separar el grano dentro de una era que ya está lista para la cosecha. Imaginen un pedazo de madera grande, ¿de acuerdo? Un pedazo de madera grande. Y en la parte de abajo o de arriba, depende como quieras, le ponen como pequeñas puntas de acero o piedras y se las insertan, de tal manera que el campesino, el agricultor, se monta sobre ese pedazo de madera, lo amarra, se amarra al buey, amarra también ese trillo al buey y empieza a arrear el buey. Allá yo creo que no arreaban con caballos y con vacas, y ellos entonces empiezan a recorrer la era. Trillaron a sus hermanos, o más bien, trillaron a Galaad con trillos de hierro. Eso es lo que se le ha hecho. ¿Qué va a hacer el Señor? Miren versículos 4 y 5, por favor. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Abén y al que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. Bien. Nada de lo que se pudieran llegar a jactar, ni los líderes ni los principales de Damasco quedaría. Todo sería destruido como parte del juicio del Señor sobre ellos. Recuerden, aquí el profeta está haciendo mención de otra nación diferente a Israel. ¿Vamos bien ahí? ¿Esto se está entendiendo, no? ¿Sí? Pues hermanos, ustedes pueden ver ahí el resto del capítulo 1 y parte del capítulo 2 que otras naciones son traídas a juicio de la misma manera que acaba de serlo Damasco. Y miren, por ejemplo, qué otras ciudades se mencionan. Ven, por ejemplo, Gaza, más adelante se menciona a Tiro, más adelante se menciona a Edom, después a los amonitas, después a Moab, finalmente a Judá.
Yo sé que Judá hace parte del objetivo del profeta Amós, pero no especialmente Judá, no especialmente Judá. Amós está concentrado en predicar en el reino del norte, en Israel, aunque él hará mención de de algunas maldades que también ha practicado Judá. Miren, hermanos, algo que me pareció a mí muy interesante acerca de este juicio internacional. Todos se centran en demostrar la gran maldad de los pueblos por su trato con el prójimo. De eso se trata cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, así como Damasco, pero miren a Gaza, por haber deportado a todo un pueblo, pero después a Tiro se dice por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Más adelante habla de los amonitas, porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad, etcétera, etcétera. Todos ellos se centran en demostrar la gran maldad de los pueblos, particularmente por su trato con el prójimo. Todos los que se mencionan acá, delitos contra la humanidad. Como procuramos hacer algo participativo de este sermón, ¿me podrían mencionar tal vez algún delito que tú hayas visto recientemente y un delito nacional o internacional? Que tú digas eso es una tristeza. Algo que hayas visto. Te intimidaron, pues. Sí, tan tímidos hoy. Ah, lo que ocurrió hace muchos años atrás, pero una más reciente, que te hayas dado cuenta, sí, alguna. Ok, ok, lista, lista. Algo que podríamos mencionar aquí muy cerca a nuestro contexto. Ustedes conocen bien, y si no lo conocen, les invito a que lo conozcan, el drama que en nuestra ciudad se experimenta por la explotación sexual infantil. Hay documentales, varios documentales se han hecho que nosotros podemos ver de nuestra ciudad. Y eso obviamente es una gran tristeza, hermanos. Es fácil ver lo que está ocurriendo afuera. Pero algo muy importante, miren, escuchen este datico, algo muy importante que ha venido haciendo el profeta durante estos capítulos 1 y 2, hermanos, sin darnos cuenta nosotros, ha sido lo siguiente. Cuando él va mencionando esas naciones que ustedes leyeron y que podrán leer esta semana, mientras exploramos el profeta Amos, ustedes van a darse cuenta que él menciona las naciones, a medida que las va mencionando, él va como haciendo un círculo que se estrecha cada vez más. Se estrecha cada vez más ese círculo en la mención de las naciones, hasta llegar al punto principal, digamos, a la diana a la cual quiere apuntar el profeta. ¿A cuál nación? A la nación de Israel, exactamente, así es. Porque, hermanos, como les dije, recuerden que es especialmente al reino del norte a quien el profeta dedica su profecía. Entonces, bueno, imagínate, por un momento, por favor, ¿qué podrían decir o qué podrían pensar las personas de Israel mientras escuchaban el juicio que el Señor hacía sobre las demás naciones? ¿Qué les parece? Israel está escuchando que se hace mención de Damasco, ¿cierto? Que se hace mención de Tiro, que se hace mención de Edom. ¿Cómo les parece eso? ¿Qué estaría pensando el pueblo de Israel? Sí, pero que lo merecían, que sí, es evidente, ¿cierto? Todos hemos visto lo mal que han tratado al género humano, así es, sí, son muy malos seguramente. Sin embargo, la justicia también es para Israel. La justicia también es para ti, la justicia también es para mí. Hermanos, ¿cómo habría justicia si ella importa solo cuando se trata de los demás?
¿Cómo nosotros aquí en el Redil América podríamos admirar al Señor que seguimos si Él se hiciera el ciego contra algunas formas de maldad? Por ejemplo, contra las tuyas o contra las de cualquiera. No solo con las que somos, las que podemos ver claramente. La justicia, el juicio es para todos los pueblos y es para cada pueblo. Amigos y hermanos, nuestra vida es la vida por la que se nos responsabiliza, por las decisiones que en nuestra vida tomamos hacia otros. Es por nuestra vida por la que se nos responsabiliza. Esta vida es la que debemos examinar. Esta vida es la que debemos pensar. Entonces, esa idea que pueda quedarles para esta semana que estemos explorando el capítulo 1 y 2, hermanos, pensemos, la justicia también es para mí. Pero después nos movemos hacia el capítulo 3, capítulo 6, donde examinemos o examinaremos nuestra participación en la injusticia. Capítulo 3 a capítulo 6. Por favor, vayan ahí, capítulo 3, tengan sus Biblias abiertas. Ahora que el profeta se ha encargado de llevar el discurso, todos esos poemas, al punto central de su profecía, la nación de Israel, ahora que ellos se han visto enfrentados a también la necesidad de examinarse a sí mismos, ahora el profeta va a mostrarles a continuación la participación de ellos también en la injusticia que se está censurando sobre otros pueblos, sobre otras naciones. Entonces, aquí miren pues que hay varias cosas que se mencionan y que creo que son importantes para nosotros examinar hoy también. Algunas de ellas. En primer lugar, nuestra participación en la injusticia. Parte en la profecía de Amós de que Israel es más privilegiado que los demás pueblos. Y miren versículo 1 y 2 del capítulo 3. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré, por todas sus iniquidades. Cuando estemos leyendo en esta semana estos 9 capítulos de esta profecía, ustedes van a darse cuenta cómo en diversas ocasiones Dios le hace saber al pueblo cómo Él los trató de manera privilegiada en comparación a otros pueblos. Cómo Dios los rescató de la esclavitud en Egipto. Cómo Dios quitó de en medio a todos aquellos que se opusieron a la conquista o a la ocupación de la tierra prometida. Dios nos trató como su especial tesoro, además de todo lo que les dio, el pacto, la ley y todo lo demás. Ellos son más privilegiados que los demás pueblos, pero esos privilegios que ellos han recibido no les ha servido de nada a la hora de practicar la justicia, a la hora de vivirla de manera mejor o más eficaz, o apreciarla o amarla. Así ellos inician participando de la misma injusticia que los demás pueblos, porque ellos son más privilegiados y eso no les ha servido de nada. Pero no solo eso, miren, otra forma en la que se muestra la participación de Israel en su injusticia es que otros pueblos son invitados a ver lo que ellos tal vez no eran capaces de reconocer y que también nos pasa a nosotros, ¿no? Otros ven lo que nosotros no estamos dispuestos a reconocer. Miren ahí en el versículo 9 y versículo 10. Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Entonces, miren pues, cómo Israel también ha participado de esta gran injusticia. Los pueblos, las naciones,
que antes estaban siendo censuradas por el Señor, ahora en un sentido son convocadas para que ellas observen la dinámica interna de la nación. ¿Cómo es que funcionan ellos? Y ellos entonces se les invita a ser espectadores de lo que ocurre ahí. Y hermanos, pues lo que seguramente ellos pueden ver en esa nación, era tal vez algo que esa nación no estaba dispuesta a reconocer. Bueno, y aparece de varias formas. Miren, el capítulo 4, versículo 1 y 3, no tienes que ir allá, pero hay una forma muy interesante de señalar como un pecado especial de la mujer. Ustedes saben, solamente se habla de la mujer en este caso, no es que ellas sean inocentes. Y no estoy diciendo que ellas son peores porque se haga mención de ellas acá, pero sí se hace mención de algo particular. ¿Saben cómo se les llama a las mujeres de la nación de Israel? Vacas de Bazán. El profeta que no tiene mucho problema con decir cosas duras como esta, está comparando a las mujeres, y especialmente a las mujeres adineradas, ricas del pueblo, las está comparando con el ganado de Bazán. El ganado de Bazán era un ganado reconocido porque esa parte de la tierra era pues especialmente fructífera, servía mucho para cultivar, para hacer crecer el ganado ahí. Así que este ganado crecía de manera vigorosa, grande, fuerte, se dedicaba mucho para que ellos crecieran bien. Y a las mujeres de Israel se les compara con este ganado, porque ellas cuidan muy bien de sí mismas, porque ellas están embellecidas, porque hacen uso de joyas y de ropas muy especiales, pero ellas oprimen al pobre, pero ellas no tienen ningún interés en visibilizar a las personas que no están en la condición de ellos. Continúa el profeta haciéndole pensar a la nación en su participación en la injusticia. Y algo que ya vimos en el profeta Oseas, pero que también aparecerá en Amós, es la ironía de la religión. En el capítulo 4, del versículo 4 al versículo 11, ustedes pueden mirar, y solamente les leo esta partecita del versículo 4 del capítulo 4. Entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días, ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias, denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor. Y de ahí en adelante miren cómo él va a usar casi un estribillo, una misma manera de expresar una idea recurrente para hacerles saber que esa religión, que esa piedad que ellos han venido practicando en la nación no les sirve de absolutamente nada. Ellos están complacidos en hacerla, en practicarla, en vivirla, pero no les ha servido absolutamente para nada. Su fe, su religión no les ha ayudado a comprender lo que Dios ha estado haciendo en medio de ellos. Su fe, su confianza en el Señor no les ha ayudado para volverse al Señor, volverse a Él. Se los va a decir varias ocasiones, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Otra forma en la que el pueblo participa en la injusticia, o en la que el pueblo necesariamente también va a tener que ser juzgado, como también lo fueron las otras naciones. Y es, hermanos, porque Dios es el juez de toda la tierra. Hay varios textos a lo largo de toda la profecía que en verdad son muy especiales. Solamente
Les leo versículo 13 del capítulo 4. Dice el profeta: pues el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Más adelante dice: el que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Y más adelante nuevamente dice acerca de él: el Señor Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite, y se lamentan todos los que en ella habitan. Sube toda ella como el Nilo y disminuye como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. El Dios de este pueblo es el juez de toda la tierra. Y ellos participan de la injusticia porque el Dios al que ellos supuestamente se acercan y adoran y dan culto es un Dios como se acaba de describir en todos estos pasajes. Él ama la justicia, Él ama la piedad, Él ama lo recto y Él es el Dios que está en abierta oposición a todo lo que es injusto, a todo lo que es malo. El hecho de que este Dios, que es el Dios de este pueblo, sea como es, entonces hace evidente que este pueblo participa de la misma injusticia que otras naciones participan. Es decir, que este pueblo tenga a este Señor no los exime de ser evaluados y juzgados y pesados. Por el contrario, el hecho de que este Dios sea el Dios de ellos significa entonces que sobre la nación prevalecerá el juicio y la justicia, porque Él es soberano para traer también esto sobre ellos y sobre toda la tierra. Bueno, pero miren, hermanos, este datico adicional en el que Amós se encarga de mostrarle al pueblo su participación en la injusticia. Y es el capítulo 5, que es muy interesante. Capítulo 5 de Amós, especialmente el versículo 18 al versículo 20, porque miren lo que le está diciendo al pueblo. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tiniebla el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Hermanos, el profeta le está diciendo a la nación básicamente y le va a venir a decir: amigos, amigos, paisanos, ustedes viven así y anhelan el día del Señor. ¿Ustedes quién están entendiendo? ¿No entienden o qué? ¿Acaso entienden qué significa el día del Señor? ¿Acaso entienden que ese día del Señor del que se anuncia, no es el día en el que Dios va a hacer reverdecer y florecer la justicia sobre toda la tierra? ¿Acaso te imaginas que el día del Señor no va a tener que ver contigo, sino solo con los demás? ¿Vives así y anhelas el día del Señor? Bueno, este pueblo participa de muchas maneras en la injusticia, porque la justicia también era para ella. Y el profeta Amós se encarga de demostrárselos. Pero les dije que el tercer punto y último punto que trataríamos de pensar en la profecía de Amós sería los dos capítulos restantes, capítulo 7, capítulo 9. Y es
lo siguiente: es inevitable. Dios traerá justicia sobre toda la tierra. Así que pueden ir al capítulo 7 y en estos capítulos 7, 8 y 9. Desde el capítulo 7 nosotros veremos una serie de visiones acerca del juicio de Dios sobre Israel. Voy a colocarles un ejemplo de esas visiones. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 7, como un nuevo momento dentro de la tarea de Amós. Dice el versículo 1 del capítulo 7: esto me mostró el Señor Dios. Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, el peor momento para que eso ocurra, ¿cierto? Y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Quién fue el que dijo eso? Amós, exactamente. Y el Señor se apiadó de esto. No sucederá, dijo el Señor. Bien, hasta ahí, ¿no? Pero arranca el versículo 4. Esto me mostró el Señor Dios. El Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego, y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije: Señor Dios, te ruego que ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? El Señor se apiadó de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Ah, qué bueno. Segundo, segundo round. Versículo 6. 7, perdón. Esto él me mostró. Oiga, pues tercera visión. El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo: ¿qué ves, Amós? Una plomada, le respondí. Entonces el Señor dijo: voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Bien, ¿qué les llama la atención de estas tres visiones? Por lo menos de estas iniciales. Bueno, yo les voy a ayudar, pues. Yo les voy a ayudar. Ajá, no sucederán. En las primeras visiones dice que no sucederá, de acuerdo. Muy bien, gracias Martica. Si notas, hay un aplazamiento del juicio y ese aplazamiento del juicio viene por la intercesión de Amós. ¿Sí lo notaron o no? ¿Cierto que sí? Cuando nosotros escuchamos esta profecía, cuando estemos leyendo estos nueve capítulos esta semana y nos parezcan duros, difíciles de escuchar, que si estamos abiertos en el corazón puede ser que nos peguen duro, hermanos, pero cuando nosotros escuchemos a Amós y todos los profetas que faltan por delante, no nos imaginemos a los profetas como personas muy dotadas, muy hábiles para ver y decir lo peor de los demás. Es decir, que tienen cierto discernimiento para ver las operaciones de tu corazón, que son lo peor tal vez que tú tienes. No se imaginen que los profetas son personas que están ahí simplemente para señalar esas cosas de manera fría e indolente. No, aquí en Amós y en otros profetas veremos la angustia y también la carga que lleva el profeta por sus paisanos. ¿Ustedes saben qué significa Amós? Amós significa carga, carga. Y aunque Amós intercede por sus paisanos para que no les acontezca esto, llega el momento en el que ya no hay más intercesión.
Ya no hay más ya. Como el Señor lo dice, ya no volveré a dejarlos sin castigo. El juicio se hace inevitable. Y lo inevitable del juicio de Dios sobre toda forma de maldad que el ser humano practica hacia la humanidad se muestra en dos visiones adicionales que tú vas a poder leer en casa. Hay una visión de la canasta con fruta de verano, una visión un poquito interesante. Israel ya está maduro, como ese fruto ya está maduro, está listo, el fruto está maduro, Israel está lista. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el fin, para el fin. Y eso uno se da cuenta porque uno estudia a los que se dedican a estudiar, pero ese juego de palabras que hace el profeta Oseas de la canasta con fruta de verano o fruta madura y la palabra fin, en el idioma original Oseas está haciendo un juego con esa palabra porque suena igual. Amos, perdón, eso, gracias. Qué bueno que están acá. En segundo lugar, la visión, la quinta visión que verá el profeta Amos es la visión en la que se le manda golpear y provocar la caída del templo. Ninguno que practica la maldad escapará, es lo que el Señor le asegura al pueblo a través del profeta. Hermanos, cuando lean los capítulos 8 y 9, ustedes van a notar por qué a esta sección del libro se le conoce como el Apocalipsis de Amós. Ustedes van a identificar fácilmente por qué es que se le llama así. Nosotros que estamos familiarizados con el Nuevo Testamento y también un poquito con el Apocalipsis de Juan, por lo menos un poco, nosotros deberíamos hacernos una pregunta. Cuando estés abordando los últimos capítulos de la profecía de Amós y él empieza a usar ese lenguaje apocalíptico, tú que algo entiendes de lo que el Señor nos ha revelado también en el Nuevo Testamento y por mano del apóstol Juan, nos debemos hacer una pregunta muy importante. Es la siguiente. ¿El juicio del Señor tiene como único propósito eliminar toda forma de maldad sobre la tierra? Esa es una pregunta muy importante. ¿El juicio del Señor tiene como único propósito eliminar toda forma de maldad sobre la tierra? Es decir, ¿la justicia solo se manifiesta al quitar todo lo que se opone a ella? Bueno, hermanos, como lo aprendemos en Apocalipsis de Juan y en el Apocalipsis de Amós. Aunque sí es necesario remover todo lo que impide el florecimiento de la vida como Dios la ha pensado, Dios iba a quitar de en medio todo lo que se opone a las formas en las que Él ha pensado la vida. Claro que sí, Él va a hacer eso. Cualquiera sea el que participe de esas formas de maldad. Pero no solamente eso, mis amigos, también la justicia se manifiesta al restaurar las relaciones de cooperación, equidad, servicio, interés y amor entre los hombres. También de esa manera es que puede correr la justicia. Y miren cómo es que Amos termina. Versículos 11 y 15 del capítulo 9, la parte final de la profecía. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, leyendo esos últimos versos 11 al 15? En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. 12. Hasta el 15, al final.
para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones, donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas, y habitarán en ellas también plantarán viñas, y beberán sus vinos, y cultivarán huertos, y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Gracias. Amén. Es inevitable, Dios traerá justicia sobre toda la tierra. Amigos y hermanitos, hermanas, ¿a ustedes les gusta la idea de que Dios haga esto? ¿Ustedes están de acuerdo con que el Señor traiga justicia sobre toda la tierra? ¿Les gusta esa idea o no? ¿Les gusta la idea? ¿Nos da miedo? Sí, sí. Listo, listo. Por un lado nos da miedo porque evidentemente nosotros seríamos arrasados juntamente con los demás. Pero tú te imaginas cuando logras ver en nuestra ciudad, por ejemplo en Medellín o en Colombia o en cualquiera de los estados donde ustedes provienen o donde sea, ustedes ven una forma particular de injusticia. Y las redes sociales sí que nos actualizan acerca de injusticias internacionales. Cuando ustedes ven las formas de injusticia que se traen unos hombres sobre otros hombres, unas naciones sobre otras naciones, y ustedes ven el panorama que el profeta Amós nos pinta acá, que definitivamente el juez de toda la tierra no traerá justicia y juicio sobre ella. Yo sé que puede ser duro escuchar que Él la traiga, pero al mismo tiempo es maravilloso pensar que el mal no va a prevalecer sobre la tierra. ¿No les parece? Claro que es espectacular. ¿Quién no quiere esto? Todos queremos que esto suceda. Amigos y hermanos, bueno, no sé si todos acá, pero muchos queremos que eso suceda, justamente. Y el Señor va a hacerlo. Por eso, una de las invitaciones del profeta Amós mismo es la siguiente, y la invitación que quiero hacerles esta tarde a todos, hermanos. Él va a encargarse de decir en varias ocasiones, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Esto es lo que yo estoy a punto de hacer sobre la tierra, pero búsquenme y vivirán. Hermanos y amigos, ustedes saben, buscar al Señor no se trata de ir a Marte, no se trata de ir a otro país, no se trata de nada de eso. Buscar al Señor, y de manera especial cuando vemos la revelación en su Hijo Jesucristo, es ir a Él, ir al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, a quien va a la cruz del Calvario para que Él reciba sobre su propia humanidad el precio de toda nuestra injusticia. ¿Estamos de acuerdo o no? Y no solamente que Él nos perdone de toda nuestra participación en la opresión de los demás y en la injusticia hacia los demás, no solo que seamos perdonados, sino que sobre nosotros se coloque desde lo íntimo de nuestro ser una influencia permanente y duradera para nosotros seguir buscando y persiguiendo
la justicia y el juicio. Mientras el Señor se encarga de ordenar las cosas acá, busquemos al Señor y viviremos. Hagamos eso, mis hermanos. Y amigos y hermanos, como lo decía al principio, que corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Hermanos, si nosotros cuando vemos la profecía de Amós y reconocemos que nosotros somos grandes pecadores y que nosotros estamos peor que Samaria y peor que Edom y peor que todos, Damasco, cualquiera de estas naciones, que estamos peor que Israel, que estamos peor que Estados Unidos, que estamos peor que cualquier nación de esas de las que recibimos noticias internacionales, que estamos peor que nuestra propia nación. Cuando nosotros pensamos en esto y vemos a nuestro Señor Jesucristo y reconocemos que Él trae perdón sobre nuestra vida y realmente creemos que Él nos trae perdón, hermanos y amigos, que en nuestra vida cotidiana hagamos lo posible para que corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Que nosotros cristianos, que nosotros la iglesia del Señor Jesucristo, aprenda a practicar la justicia. Que aprendamos a atender, a visibilizar más al pobre, al necesitado. Oye, hermanos, pero ¿saben qué? Que nosotros aprendiéramos a tener un poco más de cuidado en las sentencias que hacemos sobre los problemas de otros y de otras naciones, de otros pueblos. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia de anhelar ser como nuestro Señor Jesucristo, de correr a Él y pedir perdón, y al mismo tiempo anhelar ser como Él, para que en las calles de Medellín corra la justicia, para que en nuestro país, ay hermanos, el juicio corra como corre el río Medellín cuando se llena, con abundancia de aguas, y que así nosotros podamos vivirlo también, hermanos. Tomemos un momentico para orar al Señor. Ay, Padre precioso. Sí. Que quisiera decir con relación, que se dice en los evangelios, y se dice en todo el Nuevo Testamento, y es un dicho que muchos tenemos, y es salirnos de la cárcel. Salirnos de la cárcel. O sea, spirit. Se dice en los evangelios, se dice en todo el Nuevo Testamento. Eso es lo que quieres que pidamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos adorar en esta tarde por no dejar las cosas como están. Porque sabes que aunque nosotros participamos de las diversas formas de maldad en este mundo, nosotros fácilmente reconocemos que es una tristeza, que la vida no es sustentable si algo no sucede. Llevamos siglos, Señor, tratando formas nuevas, métodos nuevos, ideologías nuevas, pero parece que nada logra reponerse al estado del corazón humano, al pecado, al ensimismamiento, al egoísmo, a la compulsión horrible, a la autonomía. Pero reconocemos al Señor fácilmente que es una tristeza vivir perpetuamente y para siempre en el estado de las cosas como las vemos hoy, como las viste en el pasado, como las viste en tu pueblo Israel, como las ves hoy, Señor.
Señor, te adoramos y te alabamos por no querer ver más tu mundo y tu creación de esta forma, sometida a la vanidad, al dolor, a la maldad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque es que eso es lo que deseamos en el fondo del corazón. Y al mismo tiempo te suplicamos que nos traiga, Señor, la seguridad que tu Hijo Jesucristo hace posible para nosotros que confiamos en Él. No solamente por la profecía de Amós, por todo lo que seguiremos escuchando de los profetas, Señor, necesitamos que tu Hijo Jesucristo sea más claro para nosotros todos los días, que su justicia, pero también su obra en la cruz, se apodere de nuestras vidas y nuestro corazón. Que nosotros podamos encarar, Señor, nuestras vidas y nuestra historia con esa sensación profunda de perdón y de seguridad en tu Hijo Jesucristo. Porque vemos todavía maldad en nosotros, Señor. Al mismo tiempo, Señor, estamos tan tristes de verla manifestarse. Gracias porque algún día quitarás toda forma de maldad, Señor. Y gracias porque nosotros que confiamos en tu Hijo Jesucristo no seremos arrastrados con quienes se rebelan contra ti en ese juicio. Gracias porque para nosotros, Señor, que confiamos, hay perdón. Pero también, Señor, gracias por estas palabras de este profeta, Señor, por tu voz a través de él. Ese anhelo, esa pasión que tú sientes por lo bueno, por las relaciones que pensaste para el género humano, Señor. Relaciones armónicas, de cooperación, de servicio, de amor. Gracias porque tú, Señor, nos recuperarás definitivamente. Pero hoy en esta tarde, Señor, ya vemos una muestra de cómo tú recuperas a hombres y mujeres de diversas naciones, de trasfondos culturales, de ideologías, Señor, distintas, y nos reconcilias en Cristo. Eso es lo que Santiago comprendió ahí en el libro de Hechos que tú habías hecho, que habías traído a los gentiles también para salvación, para que fueran perdonados esas naciones que un día juzgaste, Señor, y también juzgarás. Padre, ayúdanos a amar como tú amas el juicio y la justicia. Y ayúdanos a no olvidar la compasión y la gracia con la que tú nos tratas, Señor, para todo, para todos los demás, para nuestro prójimo, para nuestras familias. Padre, eso te pedimos, Señor. Hermanos, estemos ahí delante del Señor un minuto más pensando en esto que el profeta Amós nos dirá, nos ha dicho en este momento, pero nos seguirá diciendo durante toda esta nueva semana. Y terminemos adorando al Señor.